Desde que decidí mudarme a aquel pueblo, siempre tuve la sensación de que algo no encajaba. Era uno de esos lugares donde el silencio se siente pesado, una quietud que no es natural, que se cierne sobre las calles como una capa invisible y espesa. A simple vista, parecía tranquilo, casi apacible, pero yo veía demasiadas grietas en esa tranquilidad. Corrupción latente, miradas esquivas, y un aire denso de secretos no dichos. En medio de esa atmósfera, me arriesgué a comprar una antigua casa que nadie había querido. Decían que estaba abandonada desde hacía años, que algo en ella ahuyentaba a cualquiera que considerara vivir ahí. Para mí, era la oportunidad perfecta de empezar de cero, de demostrar que podía desafiar cualquier prejuicio. La casa era una construcción antigua, con las paredes desconchadas, puertas que crujían con el viento, y un olor a humedad rancia que se filtraba hasta el más mínimo rincón. En cuanto crucé el umbral, sentí un frío sutil que me caló la piel, pero lo atribuí al invierno temprano, nada más. Pasé los primeros días limpiando, intentando darle vida al lugar, hasta que llegué a la habitación que sería mía. Lo primero que noté, y que me pareció extraño pero no le di importancia, fue que sin importar cómo apuntara la lámpara, o cuánta luz entrara por la ventana, no existía sombra alguna en todo el cuarto. Ni una sola. Algo que debería ser elemental, algo imposible de ignorar, en un espacio tan iluminado. Me decía a mí mismo que era un fallo en alguna parte, que sería la bombilla, o alguna anomalía con las ventanas. Pero ningún razonamiento parecía calmar el extraño vacío que sentía en ese cuarto. Por las noches, cuando apagaba la luz, el silencio me envolvía, y parecía grueso, pegajoso, como si la misma oscuridad se hubiera tragado cualquier eco o susurro. Sin sombra y sin reflejos, cada objeto parecía perder su esencia. Mi cuerpo tampoco proyectaba sombra, y verla es algo tan fundamental para reconocernos, que esta falta era profundamente perturbadora. La primera vez que sentí algo más allá de la ausencia de sombras, fue en la tercera noche. Estaba atostado, intentando conciliar el sueño, cuando un susurro se deslizó por el cuarto, frío y suave, como si un aliento helado pasara justo junto a mi oreja. Mi nombre. Eso fue lo peor. Mi nombre, pronunciado con una voz que parecía tanto cercana como distante, tan antigua como el tiempo. Me incorporé de golpe, con el corazón galopante, y los ojos buscando en la oscuridad el origen. Pero no había nada, solo esa habitación sin sombras, esa ausencia que ahora me parecía monstruosa. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el pueblo dormía, silencioso en su falso letargo. Intenté relajarme, decirme que era producto de la mente, de los nervios, pero en las noches siguientes, el susurro regresó, cada vez más claro, como si alguien invisible quisiera sacarme de ese lugar. No solo decía mi nombre, sino que en ocasiones, algunas palabras más, incoherentes, entremezcladas con suspiros y despedidas que no comprendía en un principio. El miedo empezó a calar hondo. Ese miedo inexplicable que no puedes racionalizar. Durante el día, trataba de ignorarlo. Salía a caminar por el pueblo, y a veces me parecía que las personas me miraban con una mezcla de lástima y desconfianza. Como si supieran algo que yo no. No pregunté. También observé que la casa absorbía la luz de manera extraña. Los rayos del sol que entraban parecían apagarse apenas tocaban el suelo, como si la casa misma devorara la energía que la atravesaba. Pero una noche, la experiencia tuvo un giro terrible. Estaba soñando o quizás no, porque la línea entre el sueño y la vigilia era difusa en esa casa. Sentí un peso en el pecho, y una presencia que se sentaba al borde de mi cama. Sin poder moverme, escuché nuevamente mi nombre, acompañado ahora de una voz más clara, de un tono que mezclaba desesperación y rabia. De repente, comprendí que no se trataba solo de que alguien me llamara, sino de que ese alguien o algo habitaba en el espacio donde la sombra debía existir. En esa ausencia eterna de oscuridad que era la habitación. Me di cuenta que de alguna forma, esa entidad se alimentaba de lo que no había, de mi sombra, de mi reflejo, de los espacios oscuros que constituyen parte de lo que somos y tiene que ver con la vida misma.
y que quería que yo desapareciera para poder ocupar mi lugar. Lo entendí porque la temperatura bajó aún más, y un aire pesado me rodeó, mientras una especie de figuras difusas, sin contornos definidos, parecían emerger de esa nada. La casa, esa casa sin sombras, era un umbral, un portal donde las reglas de la realidad se distorsionaban, y donde lo que está ausente podía ser tan letal como lo visible. Intenté salir, pero la puerta que había cerrado esa misma noche apareció cerrada con un cerrojo que no recordaba haber puesto. Golpeé frenéticamente, grité, pero nada rompió el silencio espeso que me abrazaba. La única luz era la débil lámpara que iluminaba la habitación sin producir ninguna sombra, y de ella parecía nacer una oscuridad invisible que me aplastaba. El vómito, la desesperación y el frío me desgarraban por dentro. Así pasé horas, o tal vez días, no lo sé, porque el tiempo dejó de tener sentido. Hasta que, en lo profundo de esa agonía, entendí que la única forma de salvarme sería aceptar la desaparición. Que mi permanencia allí solo alimentaba a aquella entidad, a la nada sin sombra y sin nombre. Cerré los ojos y me imaginé extinguiéndome, diluyéndome en esa ausencia, dejando que la sombra que debía proyectar me reclamara. Cuando desperté, o algo parecido a despertar, estaba en un lugar donde la luz era difusa, como el amanecer eterno tras una neblina espesa. Quise moverme, pero no tenía cuerpo. Sentí que era un susurro, un eco atrapado en un espacio sin límites. Y comprendí que me había convertido en parte de esa casa, parte de su sombra inexistente. Ahora, cada vez que alguien entra en esa habitación, todo lo vuelve a ver. El silencio se vuelve denso y el aire gélido. Y puedo oír, muy suave, cómo mi nombre se repite una y otra vez, invitando o advirtiendo la llegada de la próxima víctima. Desde entonces, nadie sabe bien qué pasó conmigo, y yo, convertido en un eco sin sombra, solo puedo esperar. Porque en la casa sin sombras, donde la oscuridad no tiene lugar, desaparecer es la verdadera condena. Y yo aprendí demasiado tarde que huir de la corrupción del pueblo solo me llevó a caer en la corrupción de un vacío eterno, donde no hay ni luz ni sombra, solo un frío que consume sin piedad. Vivía en un pueblo pequeño, de esos donde casi todos se conocen y las tradiciones se mantienen intactas con el paso de los años. Las calles, a ciertas horas, se quedaban desiertas, no por miedo ni por peligro, sino porque había un callejón que nadie cruzaba después del anochecer. Se decía que en ese lugar ocurrían cosas extrañas, pero nadie hablaba demasiado sobre ello. Simplemente era un consenso silencioso entre los vecinos: evitar ese rincón a toda costa, cuando el sol se ocultaba. Mi curiosidad, sin embargo, pudo más que el instinto de precaución. Siempre he sido un tanto escéptico, y la idea de un callejón prohibido me atraía. Quería descubrir por mí mismo qué había detrás de esas leyendas susurradas. Así que, una noche cualquiera, cuando el pueblo ya estaba envuelto en una oscuridad que parecía tragarse hasta el aire, decidí atravesarlo. Era un jueves, si mal no recuerdo, y un leve frío húmedo calaba hasta los huesos. El cielo estaba nublado, y la luz de la luna, normalmente pálida, apenas se dejaba ver entre las nubes movidas por un viento helado y errático. Me acerqué al callejón, una estrecha abertura entre dos edificios viejos, con paredes desconchadas que lucían como si el tiempo se hubiera detenido en ellas. El suelo estaba cubierto de piedras irregulares, y al fondo, una tenue luz amarillenta de un farol, parpadeante, se esforzaba por iluminar la nada. Respiré hondo, sintiendo cómo el frío entraba en mis pulmones con cada bocanada. Mis pasos resonaron en ese espacio cerrado, como si alguien hubiera puesto la habitación en un extraño estado de suspensión donde todo sonido se amplificaba, pero a la vez se perdía en la distancia. Empecé a caminar, lento al principio, observando la textura de las paredes, el eco de mis pasos jugando con el silencio. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Primero pensé que era algún animal, o quizás el levísimo crujido de unas ramas arrastradas por el viento. Pero los sonidos se hicieron claros. Pasos, rápidos, regulares, con un patrón constante, casi mecánico. Debe ser alguien que también está pasando, me dije con una sonrisa nerviosa.
aunque ninguna calle había mostrado indicio de vida esa noche. No me asustes, es solo un transeúnte. Mis pasos siguieron su curso. Aceleré un poco la marcha, y los ruidos detrás de mí aumentaron también. Pero entonces pasó algo que congeló mi sangre por un instante. Me detuve abruptamente y mis pasos cesaron, o eso creí. El silencio se hizo absoluto, y para mi sorpresa, los pasos se detuvieron justo al mismo tiempo. Luego, los retomé, y esos mismos pasos que escuchaba detrás comenzaron de nuevo. Intenté darme la vuelta, esperando encontrar a alguien, pero no había nada ni nadie. Las paredes permanecían mudas, y el único sonido que inundó el callejón fue el eco amortiguado de mis pies contra el suelo. El viento intensificó su presencia, arrastrando consigo pequeños papeles que se alzaban y caían en un vals desesperado. El corazón me latía con fuerza, y quise convencerme que era mi mente jugándome una broma. Quizá un animal pequeño, o una sombra provocada por la tenue luz del farol. Pero no podía dejar de sentir que estaba siendo observado, perseguido por una presencia que jugaba conmigo a un juego macabro de escucha y silencio. Avancé, y de repente una sombra se deslizó junto a la pared, casi imperceptible, al borde de mi campo visual. Giré de inmediato, con la respiración entrecortada, pero no había nadie, solo la penumbra, profunda, implacable. Mi cuerpo se tensó. La sombra parecía humana, de forma indefinida, como una figura sin rostro, que se desvanecía con el aire. La imagen se repetía cada pocos segundos, paralela a mi avance, pero cada vez que volteaba, el callejón estaba vacío. Intenté no mostrar miedo, de darme por vencido, pero las luces del farol comenzaron a titilar con mayor intensidad, hasta que una ráfaga de viento apagó la llama, dejando todo sumido en una negrura casi absoluta. Miré mi teléfono, pero la pantalla reflejó solo oscuridad. No había señal, ni luz, ni indicios de la realidad tal como la conocía. Era como si el tiempo y el espacio me hubiesen atrapado en un fragmento entre la noche y el olvido. Sentí que esos pasos, en lugar de perseguirme, parecían querer atraparme, detenerme en un instante perpetuo. Como si el callejón no solo fuese un lugar físico, sino una prisión invisible hecha de ecos y sombras. Mi mente empezó a jugar con mis sentidos. El frío se convirtió en un frío que quemaba. La ausencia de sonido se transformó en un rumor lejano, que parecía susurrar palabras en un idioma antiguo, desconocido. Todo se mezclaba en una espiral de confusión y terror. Moví las manos frente a mi rostro, tratando de calmarme, pero el callejón parecía oscilar a mi alrededor. La sombra reapareció al final del callejón, al lado del farol apagado, oscura, silenciosa. No sentí maldad, sino una especie de tristeza profunda, como si esa presencia estuviera atrapada allí desde hacía mucho tiempo, esperando que alguien la liberara o la comprendiera. De pronto, un brillo tenue empezó a emerger de entre las piedras del suelo, formando líneas que parecían antiguas marcas o símbolos. Recordé historias pasadas, relatos de los ancianos sobre un tiempo en que aquel callejón era un portal o un lugar de paso entre mundos. Y en ese momento supe que algo me retenía, algo que no quería dejarme ir. Entonces comencé a correr sin mirar atrás, sintiendo cómo los pasos me seguían a cada zancada. Pero algo dentro de mí cambió. En lugar de pavor, sentí una calma extraña, una aceptación de lo desconocido. Corrí hacia la salida del callejón, que parecía alejarse en la distancia, distorsionada, alargada más allá de mi capacidad de alcanzarla. Cuando finalmente puse un pie fuera, la calle de mi pueblo apareció iluminada por faroles normales, con su rutina diaria tranquila, ajena a lo que había vivido. Respiré hondo. El aire volvió a tener ese olor familiar, a tierra mojada y madera. Pero cuando me giré para observar el callejón por última vez, no había rastro de sombras ni de símbolos brillantes. El callejón estaba vacío, simple, silencioso, pero aún podía sentir en la nuca la persistencia de unos pasos que se negaban a desaparecer. Desde entonces, evito mirarlo. Paso lejos, más rápido.
La sensación de que algo quedó allí conmigo no se ha ido jamás. A veces, en el silencio de la noche, escucho esos mismos pasos, rápidos y regulares, como una presencia que camina justo detrás de mí, aunque no haya nadie. Y no sé si aquel callejón me liberó o me atrapó para siempre en un tiempo detenido, en un rincón donde el miedo y el silencio se entrelazan con algo más profundo, algo que no tiene nombre. Solo sé que hay lugares que deberían permanecer vacíos, sin que nadie se atreva a atravesarlos después del anochecer. Ahora lo entiendo, demasiado bien. Nunca le presté atención al pozo seco que había en el centro del pueblo. Era uno de esos pozos antiguos, cubierto de maleza y piedras caídas. Un recuerdo olvidado de tiempos remotos, cuando el agua corría por sus profundidades. De día, parecía un simple agujero sin vida, y de noche nadie se atrevía a acercarse, o al menos eso pensaba yo. Todo cambió la noche en que comencé a escuchar los rumores sobre un vigilante. Dicen que aparecía solo cuando la luna se asomaba, cubierto con una capa oscura, cuidando el pozo como si guardara un secreto demasiado grande para los mortales. Aquella noche, el aire estaba pesado, con un olor a tierra húmeda y a hojas podridas. Caminaba por el sendero que atraviesa el pueblo después de una reunión en casa de unos amigos. La luna llena iluminaba débilmente las calles, y todo se sentía demasiado silencioso, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Esa calma me llevó a pensar en el pozo, y sin saber por qué, me dirigí hacia allá. Quizá por curiosidad, o porque en el fondo, siempre he sido alguien que busca respuestas, aunque deberían mantenerse sin tocar. Al acercarme, pude sentir cómo el ambiente cambiaba. El aire se volvió más frío, y una brisa que no correspondía al clima habitual me rozó la piel, helándome hasta la médula. Avancé hasta el borde del pozo, y para mi sorpresa, vi una figura sentada allí. Iba envuelta en una túnica negra, con una capucha que ocultaba su rostro, y permanecía inmóvil, casi como parte del paisaje. Quise llamar su atención. Mi voz temblaba cuando dije que estaba ahí, que no quería hacerle daño, pero no hubo respuesta, solo un silencio denso, casi tangible. Quedé paralizado, observando esa sombra que parecía absorber la poca luz que quedaba. Intenté dar un paso atrás, pero algo me detuvo. El pozo desprendía un aura extraña, como si su oscuridad hubiese echado raíces en mí. Sin poder explicarlo, sentí que algo se enroscaba en mi alma, una presión sorda que palpitaba al ritmo de mi corazón acelerado. El frío se intensificó, y mi cuerpo empezó a temblar. Cerré los ojos un momento para controlar la respiración, pero dentro de mí se abrió un abismo. Entonces escuché un susurro apenas perceptible, como el roce de unas uñas contra la madera vieja. No distinguí palabras, pero sí un lamento antiguo, una queja que parecía brotar de la mismísima tierra. Abrí los ojos de golpe, y la figura encapuchada desapareció. Lo único que quedaba era la boca oscura del pozo, murmurando con un sonido húmedo y cadencioso, como si alguien o algo respirara desde su interior. Sentí un impulso absurdo por mirar dentro, pero una parte de mí sabía que eso sería un error. Sin embargo, mis pies se movieron de nuevo hacia él. Me asomé con cuidado, y vi el fondo, envuelto en sombras impenetrables, y algo que no podía describir con exactitud. Como una forma borrosa que se retorcía entre la oscuridad. La sensación de vacío se mezclaba con una presencia hostil, como si algo estuviera esperando justo debajo, vigilando. Quise apartarme, pero mi cuerpo estaba prendido en una especie de trance. Fue entonces cuando comprendí que el vigilante no solo custodiaba físicamente el pozo, sino que también tejía un vínculo invisible con quienes osaban acercarse. Un vínculo que atrapaba las almas enredadas en sus secretos. Un escalofrío recorrió mi espalda, mientras una voz interna me advertía que debía huir. Pero mis piernas se negaban a obedecer. Sentí una presión sobre mi pecho, como si unas manos invisibles me aplastaran lentamente, ahogando mi voluntad. Me desplomé al borde del pozo, con el miedo paralizando cada nervio.
La noche parecía envolver todo en un manto de silencio sepulcral, solo roto por el latido frenético de mi propio corazón, y un susurro cada vez más claro que parecía hablarme a mí directamente. Recordé los viejos relatos del pueblo, esos que escuché de niño y que siempre agradecí haber olvidado. Historias de sacrificios, de almas que nunca fueron liberadas, de pactos oscuros sellados bajo la luna llena. Todo parecía cobrar sentido en ese instante. Sin embargo, también sentí algo más, un susurro diferente, casi una promesa oscura que me llamaba, como si el vigilante me invitara a quedarme, a formar parte de esa guardia eterna. Por un momento, la tentación fue más fuerte que el miedo. Imaginé las historias que podría contar, los secretos que podría descubrir, la protección que podría ofrecer a cambio de mi permanencia. Pero justo en ese instante, cuando sentí que entregaba mi alma, una ráfaga helada me arrancó del borde y me lanzó hacia atrás con violencia. Caí entre las hojas húmedas, mi respiración entrecortada y el cuerpo temblando. Me levanté de un salto, sin mirar atrás, y corrí por las calles vacías del pueblo, sintiendo en mi nuca la sombra del vigilante que me perseguía, invisible pero implacable. El ruido de mis pasos resonaba en mis oídos como un eco sin fin, y no pude evitar pensar que aunque hubiera escapado físicamente, una parte de mí se había quedado atrapada para siempre en el pozo. Desde aquella noche, evito pasar por el centro del pueblo después del anochecer. Evito hablar del pozo y ni siquiera menciono la palabra vigilante en voz alta. Pero en las noches más silenciosas, cuando la luna llena se asoma y el viento sopla con ese olor a tierra húmeda, juro escuchar un susurro lejano, una promesa velada que me llama, recordándome que el pozo nunca olvida y que el vigilante siempre está esperando, listo para reclamar a aquellos que se atreven a mirar dentro de lo que debería seguir enterrado para siempre. Llegué al pueblo con la ilusión de comenzar una nueva vida, cansado de las ciudades buliciosas y la rutina interminable. Este lugar, pequeño y apacible, era reconocido en toda la región por su vendimia, una tradición que atraía a visitantes de todas partes cada año. Al principio, todo parecía sacado de un cuento. Campos interminables de viñas adornaban el paisaje, el sol brillaba con una calidez especial, y había un aire de celebración y cosecha en cada esquina. Sin embargo, pronto descubrí que había algo más, algo que aquellos que vivían allí rara vez mencionaban, y que nadie parecía querer explicar. La vendimia no era solo una temporada de recogida de uvas, sino un evento envuelto en un misterio oscuro, intangible. La gente evitaba hablar sobre las desapariciones que ocurrían cada año durante esos días, como si con solo nombrarlas pudieran invocar una sombra oculta. Sabía que alguien desaparecía durante la cosecha, pero nadie contaba historias claras, solo miradas esquivas, susurros y silencios que se alargaban sin razón. Sentí una especie de presión, como si caminar en esos viñedos fuera traspasar un límite invisible. Y no podía dejar de preguntarme qué era lo que mantenía a ese pueblo en una calma tan tensa. Una tarde, mientras el crepúsculo teñía los cielos con una mezcla extraña de tonos naranjas y morados, decidí quedarme hasta tarde para ver de cerca el fin de la vendimia. La mayoría ya había regresado a sus casas, pero yo necesitaba entender lo que ocurría, aunque solo fuera para aliviar mi creciente inquietud. Mientras caminaba entre los surcos, las sombras se alargaban, y parecía que cada hoja, cada gota de rocío sobre la vid, estaba viva y atenta a mis movimientos. Al principio fue solo la oscuridad que me envolvía, el peso del silencio roto, solo por el crujir de las uvas al pisarlas. Pero luego sentí algo más, la inexplicable sensación de ser observado. No había nadie a la vista, sin embargo algo o alguien se movía justo fuera de mi rango visual. El viento se detuvo de repente, y el aire se llenó con un olor desagradable, denso, a fruta podrida y humedad, como si la vida misma se estuviera descomponiendo a mi alrededor. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, el miedo caló en mi piel, y mis pasos comenzaron a volverse inseguros. Me detuve un momento,
intentando escuchar cualquier sonido más allá de los míos, y entonces lo percibí. Un susurro sutil, casi imperceptible, que parecía llegado de todas partes y de ninguna. La oscuridad en los viñedos ya no era solo ausencia de luz, sino una presencia casi tangible, que reptaba entre las filas de parras. Intenté calmarme, respiré profundo tratando de que la racionalidad ganara, pero en medio de ese silencio tan pesado, la soledad se convirtió en una cárcel. Sin darme cuenta, llegué hasta el Pozo Seco, una estructura antigua y olvidada que pocos mencionaban, pero que yo había visto en fotografías viejas de la zona. La leyenda decía que era un lugar maldito, pero nada más. Sin embargo, la atmósfera alrededor de él era distinta, como si el aire mismo pesara más, y el tiempo se ralentizara. Me acerqué con cautela, iluminando el interior con la linterna del teléfono. Y esa mezcla de tierra, humedad y metal oxidado carcomía mis sentidos. De repente, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, como si algo me rozara la espalda. Y me giré bruscamente, encontrándome frente a una figura. No fue una aparición clara, más bien un espectro borroso del pasado, envuelto en ropa antigua, con ojos vacíos que parecían susurrar secretos olvidados. Mi mente se paralizó mientras aquella presencia cuya forma parecía deshacerse y recomponerse me hacía un último gesto, una advertencia muda pero profunda que alcanzó a penetrar el velo de mi miedo. La figura señaló con un dedo tembloroso hacia el pozo, y luego hacia uno de los caminos que se perdían entre las viñas, como si me quisiera decir que el peligro no solo venía de la oscuridad, sino también del lugar donde el propio tiempo parecía detenerse. Su voz era un eco lejano en mi cabeza, un susurro apenas audible que rebotaba entre mis pensamientos. No confíes en el tiempo detenido, ni en las sombras que nunca se van. Comprendí entonces que la vendimia no era solo una cosecha, sino un ciclo atrapado en una perpetua repetición, un instante suspendido donde aquellos que desaparecían quedaban atrapados en un limbo atemporal. El mismo aire enrarecido del viñedo lo mantenía vivo, un silencio interminable que se tragaba todo, incluyendo a las personas. Sentí que la desesperación de esos desaparecidos se convertía en una fuerza que buscaba continuar el ciclo, atrapando a cualquiera que osara permanecer demasiado tiempo. Salí corriendo, sin mirar atrás, mientras las sombras parecían estirarse hacia mí, queriendo arrastrarme. Todo a mi alrededor perdió definición, el reloj dejó de sonar, y el aire me oprimía el pecho, con una intensidad casi insoportable. No sabía si estaba soñando, o si la realidad se estaba desquebrajando. Pero el conocimiento de aquel destino me aterrorizaba más que cualquier oscuridad tangible. Desde esa noche, la vendimia siguió su curso, y yo no me fui de inmediato. Quería advertir a otros, pero el miedo me mantuvo en silencio. Después de todo, ¿quién creería una historia sobre horas congeladas y sombras vivas? Sin embargo, la vendimia parecía continuar sin fin para mí. Las horas se multiplicaban, los días se repetían, y la sombra de aquella figura me seguía susurrando a cada rato, recordándome que el ciclo aún no había terminado. Con cada atardecer, el olor a fruta podrida se vuelve más intenso, y las sombras en los viñedos se alargan hasta tocarme. Sé que estoy atrapado, formando parte de esa melancólica tradición que nadie explica. Esa vendimia sin fin que se traga a los incautos y los deja suspendidos en un tiempo sin retorno. Ahora que lo escribo, siento cómo las palabras tiemblan y se escapan, como si el mismo relato quisiera doler. Y no puedo evitar preguntarme si algún día alguien más descubrirá el secreto, o si simplemente seré otro suspiro más entre las uvas olvidadas, destinado a desaparecer sin dejar rastro.